Roy, esto es de sus, creo que fueron, ¿qué? 3 años de haber sido opositor, después de haber sido un 4 años. congresista de gobierno. Al En principio... Colombia, desde el principio, Desde el rompí principio. 8 días después de elegido Iván Duque, ni siquiera antes del gobierno, la bancada del partido de la U, donde milité 15 de mis 17 años, porque ese es otro mito, ¿no? 15 años estuve acompañando a Santos, a quien sigo respetando. Y a Uribe. El partido, no, a Santos, compañero. Bueno, Santos era miembro de la... ¿Uribe es la padrino bancada de Uribe. sus hijos o no? Santos. ¿Mal padrino? Bueno, pues yo no sé si era bueno o mal padrino, porque eso es un sacramento, pero Pero- hace 15 años que no lo ve. Pero mire, pero no me quejo de eso. Eso es un sacramento y yo respeto, yo soy católico. Pero le quiero decir esto. 8 días de elegido Iván Duque, la bancada del partido de la UC, usted debe recordarlo, se reunió en el Hotel de la Ópera y contra mi voluntad decidió ser bancada de gobierno en el gobierno Duque. Y yo hice una disidencia. Y desde entonces, después me expulsaron por eso. Me opuse a las, ¿se acuerda las objeciones de Duque? Las objeciones al ¿Se acuerda el debate que hicimos defendiendo? de tiempo. Bueno, y además no era solo perder tiempo, era destruir, hacer hacer trizas la paz. Hicimos oposición con Gustavo Petro, con Bolívar, con Cepeda durante ese gobierno, porque se atrasó la posibilidad de la paz. Y usted logró una vaina que creo que estás, a ver, no fue una moción de censura, lo tumbó. Fue una moción de censura. Al final no se votó, él se renunció 3 días antes. Aquí está Guillermo Botero. Durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa Guillermo Botero, el senador Roy Barreras denunció que en un operativo ordenado por el funcionario en septiembre pasado contra disidencias de las FARC en Caquetá, murieron varios menores. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Una niña de 12 años y 6 más, y quizá 10 menores de edad, bombardeados y luego revictimizados al presentarlos por usted como delincuentes. Botero, acompañado por los altos mandos militares, reconoció que dicho operativo se realizó y agregó que era en contra de un cabecilla de las disidencias de las FARC. Y entonces renunció poco después el ministro. 3 días antes. Sí. Antes de que se hicieran, pero pues, ¿cómo ha cambiado el país? ¿No? Porque creo que está sucediendo lo mismo hoy en día. Creo que el gobierno tampoco lo informó inicialmente. Y se siguen bombardeando campamentos guerrilleros donde hay menores de edad. ¿Qué piensa usted de eso? Todo ataque militar que vaya en contra de los grupos ilegales debe ser y es el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. Para que sea legítimo, tiene que cumplir los principios de precaución. Y para eso existe inteligencia. Este hecho del bombardeo matando unos niños que ninguno de ellos era guerrillero, sino víctimas de reclutamiento forzado de 12 años y de 14 años en un campamento de reclutamiento, una especie de jardín infantil de la guerrilla. Ahí no cayó ningún guerrillero adulto. Y se escondió hasta que yo descubrí que eso había ocurrido 4 meses después. Siempre que muera un niño, la democracia está fracasando. Como fracasó hace días, cuando murió un chiquito, Kevin, por falta de su droga para la hemofilia, el componente necesario. Sí. Eso no tiene justificación. El Estado fracasa si no protege la vida y si no tiene la sensibilidad suficiente para saber que ninguna muerte de un niño puede ser tolerada y que hay que hacer todo lo posible para evitarlas. Pero aprovecho su pregunta para decirle esto a los grupos ilegales. Si creen que van a usar niños como escudos humanos, o que nosotros vamos a mantener una actitud pasiva mientras ellos siguen extorsionando, ametrallando, matando, se equivocan. El Estado siempre prevalece. Pablo Escobar también creía que era Dios y terminó muerto en el tejado. Tendrán una oportunidad de someterse a la justicia, pero si no se someten, los voy a someter por la fuerza legítima del Estado. Pero o sea, los niños que se morían en los bombardeos de Duque, mal, y los de, o sea, eran ilegítimos unos, ilegítimos otros. O sea, yo creo que estamos en una situación muy similar, donde los grupos reclutan a pelados y un pelado que, más allá de la edad que tenga, si tiene un fusil en la mano y Voy a y hace parte de como eso. este es un asunto que tiene que ver con la vida humana y con la vida de niños, hay que ser preciso y exacto. Y voy a repetir exactamente mis palabras. No. No, sí, pero claro, para que no queden dudas, que no. Es que
la fuerza legítima del Estado va a ir contra los delincuentes y ejércitos mafiosos, pero para que sea legítima, dije ahora, hay que cumplir el principio de precaución y para eso existe la inteligencia. De manera que claro que habrá operativos militares, pero cumpliendo el principio de precaución. Además le digo otra cosa, esos niños y esos jóvenes... Que sí se aplicó en este gobierno. Terminan, no, parece que no. Usted me está contando de unos hechos, pero si en esos hechos hubo un bombardeo y en lugar de guerrilleros murieron niños, pues quiere decir que no se cumplió el principio de precaución. Pero le digo otra cosa, no es tan sencillo. ¿Por qué esos jóvenes terminan reclutados a la fuerza? No solamente por la fuerza de los fusiles, sino por la fuerza del hambre, porque el Estado no está allí para garantizarles un futuro. Hay que cerrar la herida social. Sí. Estos jóvenes, ¿sabe cuál es la edad promedio del campo colombiano? 57 años. Todos los pelados Estuve en una vereda que se llama Tierra Negra y me dijeron los campesinos, mire, ninguno de nuestros hijos está aquí. ¿Qué pasa cuando no vayamos al surco? ¿Quién va a sembrar la comida? ¿Quién va a darle comida a los colombianos? ¿Vamos a importar todo el alimento? Sí. Necesitamos recuperar el campo y que esos jóvenes tengan futuro y puedan ser empresarios del campo. Y para eso, el gran esfuerzo y la gran apuesta, la apuesta de gran envergadura es la apuesta agroindustrial de desarrollo de la reforma agraria. Y la apuesta más rápida es la regulación de la construcción. 1 millón de viviendas en 4 años que se aseguran 4,5 millones de empleos y permiten reactivar la economía rápidamente. Que sí,